Los astronautas del Apolo llegaron a la Luna. La orbitaron. La pisaron. 12 seres humanos caminaron sobre su superficie. Y sin embargo, había algo que sus ojos nunca pudieron ver. Algo que la propia trayectoria de sus misiones les impedía físicamente. Algo que la Luna llevaba guardando 50 años. Hasta que el 6 de abril de 2026, la tripulación de Artemis II lo vio por primera vez en la historia. No fue un fallo del Apolo. No fue un error de planificación. Fue una limitación física que ninguna tecnología de aquella época podía superar. Una parte de la Luna que durante más de 5 décadas ningún ojo humano había podido contemplar. Y cuando finalmente alguien pudo verla, lo que describieron dejó sin palabras incluso a los científicos que llevaban años esperando ese momento. Quédate porque lo que vieron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen desde la ventana de la cápsula Orión, ningún ser humano lo había visto jamás. Y lo que describieron en ese momento te va a poner la piel de gallina. Artemis II fue la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA. La primera vez en más de 50 años que seres humanos viajaron más allá de la órbita terrestre. Reid Wiseman como comandante, veterano de la Estación Espacial Internacional con una carrera construida sobre la precisión y la calma bajo presión. Victor Glover, el primer astronauta afroamericano en una misión lunar, cuya presencia en esa cápsula tiene un peso histórico que va mucho más allá de los datos técnicos. Christina Koch, con el récord mundial de estancia más larga de una mujer en el espacio, 328 días continuos a bordo de la ISS. Y Jeremy Hansen, el primer ciudadano canadiense en viajar al espacio profundo. 4 personas, una cápsula y una trayectoria completamente diferente a todo lo que el Apolo había hecho antes. Porque lo que hace a Artemis II única no es solo quienes iban a bordo, es la ruta que siguieron. Y para entender por qué esa ruta cambió lo que la humanidad sabe sobre la Luna, primero tienes que entender la limitación que el Apolo nunca pudo superar. Las misiones Apolo estaban diseñadas con un objetivo muy específico: aterrizar en la Luna. Todo en esas misiones estaba optimizado para ese propósito. Y los astronautas del Apolo volaban a aproximadamente 110 kilómetros sobre la superficie lunar. Una órbita baja, perfecta para el descenso al suelo lunar, pero que tenía una consecuencia inevitable. Limitaba radicalmente lo que los astronautas podían ver. Cuando estás a 110 kilómetros sobre la superficie de la Luna en órbita, tu campo de visión es estrecho. Ves lo que está directamente debajo de ti, pero no puedes ver el disco lunar completo. No puedes ver los polos con claridad. Y no puedes obtener una perspectiva global de la Luna como cuerpo completo en el espacio. Y había algo más fundamental todavía. Las trayectorias del Apolo estaban diseñadas para el lado visible de la Luna, el hemisferio que siempre mira hacia la Tierra, porque era allí donde estaban los sitios de aterrizaje seleccionados. Y porque aterrizar en el lado visible facilitaba enormemente las comunicaciones con Houston, lo que significa que los astronautas del Apolo, a pesar de haber caminado sobre la Luna, nunca vieron el lado lejano completo. Las trayectorias de sus misiones se lo impedían físicamente. 50 años. 12 astronautas en la superficie lunar. Y nadie había visto eso. Hasta Artemis II. La cápsula Orión viajó en flyby a 6.500 kilómetros de la superficie, mucho más lejos que las órbitas del Apolo. Y desde esa distancia y en esa trayectoria, los astronautas pudieron ver la Luna de una forma que ningún ser humano había podido ver antes. El disco lunar completo. La Luna entera como un globo en el espacio. Con el lado lejano, ese hemisferio que la Tierra nunca ve,
completamente expuesto frente a sus ojos. Según Live Science, los astronautas de Artemis II fueron las primeras personas en la historia en ver el lado lejano lunar completo. Una hazaña que era imposible durante las misiones Apolo debido a las trayectorias de vuelo de aquellas misiones. 50 años de espera. Y llegó el momento. El primer hallazgo fue algo que los científicos llevaban décadas esperando que unos ojos humanos contemplaran directamente. La Cuenca Orientale tiene casi 900 kilómetros de diámetro, la distancia aproximada entre Madrid y París. Un cráter que, si estuviera en Europa, cubriría varios países completos, con una estructura concéntrica de anillos, como una diana gigante, que los científicos llevan décadas analizando en imágenes de sondas robóticas, pero que nunca había sido vista con ojos humanos en su totalidad, formada hace 3.800 millones de años. Cuando la Tierra era todavía un mundo joven, cuando la vida apenas comenzaba a aparecer en los océanos primordiales en forma de organismos microscópicos, y la Cuenca Orientale lleva todo ese tiempo ahí, congelada en el tiempo, preservada por la falta de atmósfera y actividad geológica de la Luna. Se encuentra en el límite entre el lado visible y el lado lejano. Desde la Tierra solo podemos ver una fracción de ella. Desde las trayectorias del Apolo tampoco era posible verla completa. Según NPR, la tripulación de Artemis II fue la primera en ver la cuenca entera. El Gran Cañón de la Luna, con sus anillos concéntricos, con su llanura central de lava solidificada, con toda la violencia de aquel impacto de hace 3.800 millones de años visible de una sola mirada. Imagina ser uno de esos 4 astronautas, mirando por la ventana de la cápsula Orión, sabiendo que eres el primer ser humano en la historia que está viendo esa imagen con sus propios ojos, sin intermediarios, sin fotografías de sondas. Directamente, los científicos de la NASA les pidieron específicamente que prestaran atención a los matices de color sutiles en las partes del lado lejano que nunca habían sido vistas antes. Porque hay algo que los instrumentos de las sondas robóticas no capturan completamente: la percepción visual humana, la capacidad del ojo de detectar diferencias sutiles que los sensores electrónicos pueden pasar por alto. Y esas descripciones están siendo usadas ahora mismo por científicos que llevan años estudiando la Luna sin haber tenido acceso a ese tipo de observación directa. El segundo hallazgo tiene un precedente histórico famoso, pero nunca había sido visto desde ese lugar específico. En 1968, los astronautas del Apolo 8 fotografiaron el Earthrise, la Tierra saliendo por el horizonte lunar. Una de las imágenes más icónicas de la historia humana. Una pequeña esfera azul y blanca en la inmensidad del espacio negro. Frágil, sola, extraordinariamente hermosa. Tomada desde el lado visible de la Luna, la tripulación de Artemis II capturó algo diferente. El Earthset. La Tierra hundiéndose bajo el horizonte lunar vista desde el lado oscuro. Una Tierra creciente, parcialmente iluminada, cayendo detrás de la Luna, con un detalle increíble de la superficie lunar y sus cráteres superpuestos en primer plano. La imagen inversa del Earthrise del Apolo 8. Pero desde el lado que el Apolo nunca pudo alcanzar. El Apolo 8 nos mostró la Tierra naciendo sobre el horizonte lunar. Artemis II nos mostró la Tierra desapareciendo bajo ese mismo horizonte desde el lado que siempre le da la espalda. 2 perspectivas de la misma relación entre nuestro planeta y su satélite, separadas por 58 años de historia espacial. Y los científicos que analizan esas imágenes dicen que tienen valor más allá de lo estético. La posición exacta de la Tierra relativa al horizonte lunar desde diferentes puntos de la trayectoria proporciona datos de navegación óptica fundamentales para futuras misiones, incluyendo Artemis III.
El tercer hallazgo fue el que más impactó emocionalmente a la tripulación. Mientras la cápsula cruzaba sobre el lado lejano, los astronautas fueron testigos de un eclipse solar visto desde el lado oscuro de la Luna. Algo nunca registrado por ojos humanos hasta ese momento. Pero lo que realmente capturó la atención de los científicos fueron las palabras de Victor Glover describiendo la línea divisoria entre el día y la noche en la Luna. El terminador. Glover dijo que había tanta magia en ese terminador, con islas de luz y valles que parecen agujeros negros. Esa descripción, poética y científicamente precisa al mismo tiempo, captura algo que las fotografías de las sondas robóticas no transmiten: la experiencia visual real de estar ahí, de ver cómo la luz del sol roza la superficie lunar a lo largo de esa línea, iluminando las cimas de los cráteres mientras los valles permanecen en oscuridad absoluta. Un paisaje de contrastes extremos que ningún ojo humano había contemplado desde esa perspectiva, y esa descripción tiene valor científico real, porque ayuda a los geólogos planetarios a entender cómo se comporta la luz en la superficie lunar en condiciones que las sondas robóticas no habían documentado desde esa perspectiva exacta. Hay algo más que esta historia revela sobre la Luna y sobre nosotros. Según CNN, la erosión y otros procesos en la Tierra han eliminado esencialmente el registro de los bombardeos meteoríticos masivos que ocurrieron durante los primeros 1.000 millones de años del Sistema Solar. Ese período de la historia de nuestro planeta que ya no podemos encontrar aquí, ni siquiera en las partes más profundas del océano, está preservado en la Luna. Intacto. Congelado en el tiempo. La cuenca orientale, con sus 3.800 millones de años de antigüedad, es una página de ese archivo, y Artemis-Segon fue la primera misión tripulada en leerla con ojos humanos. La Luna es el archivo más completo de la historia temprana del Sistema Solar al que tenemos acceso. Y cada vez que unos ojos humanos la contemplan desde nuevas perspectivas, se abren páginas que nunca antes habían sido leídas. Las palabras de los astronautas al regresar capturan la dimensión humana de todo esto. Jeremy Hansen instó a las generaciones futuras a continuar el viaje aún más lejos, conectando lo que Artemis II logró con lo que el Apolo hizo décadas antes, y con lo que vendrá después. Christina Koch describió la diferencia entre ver la Luna desde la órbita terrestre y verla desde ese flyby, como la diferencia entre ver una fotografía de un lugar y estar en ese lugar, entre conocer algo intelectualmente y entenderlo de forma visceral y directa. Y Victor Glover, con sus islas de luz y sus valles que parecen agujeros negros, nos dio la descripción más vívida de lo que significa ser el primer ser humano en ver algo que ningún ojo humano había contemplado antes. El Apolo fue el primer paso. Artemis II fue el segundo. Y Artemis III, que según los planes actuales intentará el alunizaje en 2027, será el tercero, llevando astronautas al polo sur de la Luna, la región que las misiones Apolo nunca alcanzaron, y que las imágenes y datos de Artemis II están ayudando a preparar ahora mismo. Lo que vieron esos 4 astronautas desde la ventana de la cápsula Orión es la prueba de que aún nos queda mucho por descubrir. Cosas que ningún ojo humano había visto. Cosas que la Luna llevaba 3.800 millones de años guardando, esperando que alguien llegara desde el ángulo correcto, con los ojos abiertos, y la disposición de mirar lo que nadie había mirado antes. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que lo que encontró Artemis II en el lado oscuro de la Luna cambia lo que sabíamos sobre ella? ¿O crees que hay cosas que la NASA todavía no nos ha contado sobre lo que vieron esos 4 astronautas desde la ventana de Orión? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir viviendo estas misiones desde dentro, suscríbete, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.